Después, a la miopía de los teólogos se sumó la de los astrónomos. Durante un tiempo, basándose en las ideas de Orígenes, la estrella que condujo a los magos fue explicada con la hipótesis de un cometa. Y en 1603, Kepler aportó otra teoría astronómica que sigue en vigor. El 17 de diciembre de aquel año, el famoso astrónomo se encontraba junto al río Moldava, en Praga. Esa noche, Júpiter y Saturno se hallaban muy próximos entre sí. Kepler estudió la conjunción de ambos planetas y, basándose en el relato del rabino Abarbanel, dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hasta Belén. Kepler tenía razón a medias. Los actuales cálculos astronómicos han demostrado que en el año -7, en efecto, se registró una triple conjunción o aproximación de Júpiter y Saturno. La primera el 29 de mayo, y fue visible durante 2 horas. La segunda el 3 de octubre y también en la constelación de los peces. La última el 4 de diciembre. Pero Kepler, como digo, acertó a medias. Jesús efectivamente nació en el año -7 de nuestra era, pero en época seca, es decir, en verano. De las 3 conjunciones registradas por la astronomía, solo la primera, la del 29 de mayo, encajaría en la hipótesis de Kepler y de los astrónomos modernos. Pero esa intensa aproximación de Júpiter y Saturno solo duró 2 horas. Y me pregunto, si el viaje desde Ur de Caldea hasta Belén podía tener una duración aproximada de 3 meses, ¿cómo llegaron los sacerdotes y astrólogos caldeos hasta el lugar donde se hallaba el niño? Las explicaciones que defienden los astrónomos, meteorito, cometa o conjunción planetaria, no resisten un análisis científico. En los 2 primeros supuestos, al ingresar en la atmósfera, cometa o meteorito se habrían desintegrado. En el caso de una conjunción, como hemos visto, la duración de la misma es mínima. Además, ¿qué clase de conjunción podría guiar a los magos si el viaje, como era habitual en aquel tiempo, se desarrollaba de día? Por simple eliminación, si la estrella de Belén existió realmente, y estoy convencido de ello, solo pudo tratarse de un objeto brillante, capaz de guiar a una caravana a lo largo de 1300 kilómetros y, en consecuencia, tripulado inteligentemente. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Se siente cómoda con la matanza de los inocentes. Y de un plumazo la ha relegado a otra leyenda tan propia, dicen, de los orientales. ¿Es que Herodes, el grande responsable de los asesinatos de los bebés, no era capaz de una crueldad semejante? Echemos un vistazo al historial delictivo del odiado edomita, como lo llamaban los judíos. En el año 39 a.C. asedia Jerusalén y acuchilla a miles de hebreos. A partir del 37, también antes de Cristo, el gobierno de Herodes se convierte en una pesadilla. Ajusticia a 45 partidarios de Antígono y a decenas de ancianos del Consejo Supremo. Los recelos alcanzan incluso a su propia familia. En Jericó asesina a su cuñado Aristóbulo III, de 17 años de edad. Después acaba con la vida de Mariam, su esposa, y mata igualmente a su madre y a 2 de sus hijos. Herodes, por supuesto, era capaz de un infanticidio
y de mucho más. Según mis informaciones, en aquel mes de octubre del año -6, la sangrienta represalia de Herodes acabó con la vida de 16 niños de Belén. Y José y María huyeron a tiempo, no por el aviso de un ángel al Padre terrenal de Jesús, sino sencillamente por una oportuna confidencia. Los escritores sagrados apenas hacen mención de la estancia de José y María en la ciudad egipcia de Alejandría. Aquí vivieron durante 2 años. Y poco faltó para que la familia se quedara definitivamente en Egipto. Pero en el año -4 deciden regresar a Belén y surge un nuevo conflicto ignorado por los evangelistas. ¿O fue ocultado deliberadamente? A lo largo de toda su vida, María equivocó la misión de su hijo. Para aquella mujer, Jesús no era otra cosa que el Mesías libertador, un líder político que debería liberar a su pueblo de la opresión romana. Y fuertemente influenciada por esta creencia, la madre del Galileo trató de fijar su residencia en Belén. De esta forma, al hallarse tan cerca de Jerusalén, las posibilidades del hijo en esa supuesta carrera política serían más sólidas y prometedoras que en la oscura y perdida aldea de Nazaret. José se opone y finalmente triunfa el sentido común. El sucesor de Herodes el Grande, el no menos sanguinario Arquelao, no inspira confianza a José y ese mismo año -4 se instala definitivamente en Nazaret. Jesús contaba 3 años de edad. Y la historia y la tradición vuelven a escamotearnos otra decisiva etapa en la vida terrenal de Jesús de Nazaret. La Iglesia define ese periodo como los años ocultos. ¿Años ocultos o sencillamente la negligencia o falta de interés de los evangelistas? Según mis informaciones, en los 24 años en los que Jesús vivió en Nazaret, jamás estuvo oculto. Aquí vio crecer a sus hermanos, 8 en total: Santiago, Miriam, José, Simón, Marta, Judas, Amós y Ruth. Aquí aprendió varios oficios. Aquí, a los 14 años tras la muerte de José, se convertiría en el cabeza de familia. Aquí rechazaría la invitación para enrolarse en las guerrillas celotas contra Roma. Aquí, sobre todo, nacerían sus primeras grandes dudas. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su destino? Solo Lucas hace una leve alusión a esos años supuestamente ocultos y secretos. Pero la tradición se encargaría de deformarla. Y hoy, al rememorar el pasaje, los cristianos hablan del niño perdido y hallado en el templo. Jesús jamás estuvo perdido. Durante esos 3 días se alojó en Betania, en la casa de su amigo Lázaro. Jesús tenía casi 13 años y sabía desenvolverse a la perfección por las calles de la ciudad santa. Y en este cúmulo de errores y despropósitos, algunos exégetas y teólogos